Hola, bienvenidos a esta tu clase. En esta ocasión les traigo este ejercicio que dice lo siguiente. Dado los siguientes vectores, encontrar la resultante y el ángulo de la siguiente suma de vectores por el método gráfico del paralelogramo. Entonces, acá tengo el arreglo de cómo están distribuidos los vectores. Tengo un vector F1 de 50 newton que está en el eje Y hacia arriba en el lado positivo y tengo el otro vector llamado F2 que está sobre el eje X a la derecha en el lado positivo. Ambos vectores, ¿sí?, forman un ángulo de 90 grados. Para ello necesito yo utilizar una regla el cual me va a ser de mucha utilidad para trazar mis vectores por el método gráfico del paralelogramo. Lo primero que tengo que hacer es dibujar un plano cartesiano con las medidas que yo observe que pueda entrar mis vectores. Entonces mi plano cartesiano quedaría de la siguiente manera. Ya dibujé mi plano cartesiano con unas medidas las cuales me serán de mucha utilidad, ya que aquí voy a trazar mis dos vectores. El segundo paso que tengo que hacer es indicar la escala la cual voy a utilizar. En este caso, estamos hablando de 50, de 60, estamos hablando del orden de las decenas. Entonces voy a anunciar mi escala. La escala conveniente a utilizar es la siguiente. Escala, indico 1 centímetro de mi regla representa 10 newton. Con esto yo ya estoy indicando la escala a la cual va a estar trazado mis vectores. Es decir, estos vectores, por cada centímetro que yo avance, estoy avanzando 10 unidades de newton. Ok. Entonces, vamos a empezar a trazar mis vectores. No importa el orden de inicio. Puedo iniciar con el vector 1, F1. Puedo iniciar con el vector 2. No importa el inicio con qué vector empiece. De todas maneras, ambos vectores se tienen que trazar. Para ello voy a utilizar nuevamente mi regla y voy a trazar mi vector 2. Vamos a iniciar con el vector 2. Vean la colocación de la regla. Es importante que vean la colocación de la regla. Voy a colocar el punto 0 de la regla en el punto 0 del plano cartesiano, recordando que el punto 0 del plano cartesiano es el centro. Entonces coloco mi regla. Ya coloqué el 0 de la regla en el 0 del plano cartesiano, como lo están viendo, para empezar a trazar mi vector. ¿Ok? Ya que lo coloqué, ahora sí agarro mi lápiz y vamos a trazar mi vector. Vamos a trazar el vector 2, 6 centímetros, porque por cada centímetro estoy avanzando 10 unidades. Entonces serían 60 newton. Entonces voy con mi vector y trazo hasta 6 centímetros. En esta ocasión, de esta manera queda mi vector 2. Ya terminé de utilizar mi regla. Ahora sí, la voy a guardar por un momento. Mi vector todavía no está completo. Tengo que dibujarle la punta de la flecha.
que me indica hacia dónde está actuando el vector. De esta manera, coloco el vector y le voy a colocar su nombre. En este caso sería F2 es igual 60 newton. Perfecto. Ya que tracé el vector 1, lógicamente tengo que trazar el vector 2. Nuevamente me voy a mi regla, pero ahora lo voy a colocar de manera vertical. Entonces voy a colocar mi regla de manera vertical y coloco mi regla de manera vertical porque me va a servir para trazar el siguiente vector. Tengo que observar que mi regla esté bien, lo más derecho posible. Ok. Ya que tengo mi regla de manera vertical, ahora me voy sobre el eje Y y vean, el punto 0 de la regla que está acá tiene que coincidir con el punto 0 del plano cartesiano. Vamos a llevar la regla y lo dejo en el punto 0 del plano cartesiano. Y de esta manera voy a trazar, en esta ocasión son 50 newton, entonces son 5 centímetros. Para que quede distribuido mi vector 2, perdón, mi vector 1. Voy a agarrar mi lápiz y voy a dibujar mi vector 1. Entonces empiezo, son 5 unidades porque son 50. Ahí llegó los 5 unidades porque son 50 newton. Ok, ya tracé los 5 centímetros. Dejo mi regla y termino de trazar mi vector. Le coloco la punta de la flecha para que observe hacia dónde está actuando el vector. Le voy a poner sus datos. En esta ocasión se llama F1 es igual 50 newton. Perfecto. Perfecto. Ya tengo mis vectores trazados a escala, como me lo indicó la figura, como me lo indicó esta imagen, ¿sí? Ya mis vectores están trazados a una escala, con medidas. Mi escala, recordemos, es 1 centímetro, 10 newton. El método se llama del paralelogramo, ya que tengo que trazar el paralelo de ambos vectores. Tengo que trazar el paralelo de ambos vectores. Nuevamente, no importa con qué vector inicie. De todas maneras, tengo que trazar el paralelo de ambos vectores. Cabe recordar que dos rectas son paralelas cuando jamás se van a intersectar, jamás se van a tocar. Entonces, vuelvo a utilizar mi regla y voy a iniciar trazando el paralelo del vector 2 al final del vector 1. Entonces voy a llevar mi regla de la siguiente manera. Acá tengo mi vector 2 y voy a llevar mi regla hacia el final del vector 1. Ahí está colocado el paralelo, la regla para trazar el paralelo. Entonces voy a agarrar mi lápiz y voy a trazar el paralelo de ese vector de la siguiente manera. ¿Cuántos centímetros? Los mismos 6 centímetros, ya que es el mismo vector, ya que es su paralelo,
tiene que tener la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces vamos a empezar a trazar el paralelo con mi lápiz, por favor, de la siguiente manera. Empiezo, son 6 unidades de Newton, es decir, 60 Newton. ¿Ok? Ya terminé de utilizar la regla. Para diferenciarla, siempre es bueno hacerlo punteadas este paralelo. Entonces vamos a dejarlo de esta manera, que sean punteadas las líneas, para poder diferenciar el paralelo. Entonces, ya que tracé la recta, la voy a terminar recordando que todo vector debe de llevar su punta de flecha. ¿Ok? Perfecto. Ya está el paralelo del vector F2, 60 Newton. Ahora toca trazar el paralelo del vector 1, 50 Newton. Vuelvo a utilizar mi regla. Ahora lo voy a utilizar de manera que pueda yo trazar el paralelo del vector 1, como está sobre el eje Y, entonces tengo que colocar mi regla sobre el eje Y. Perfecto. Entonces, coloco mi regla y ahora toca trazar el paralelo de F1 al final del vector 2. Voy a llevar mi regla al final del vector 2 de la siguiente manera. Ahí está el final, entonces ahí va a quedar la regla para trazar el paralelo. Entonces voy a agarrar mi lápiz y ahora voy a trazar el vector 2. ¿Cuántos centímetros? Los mismos 5 centímetros. Entonces empiezo con la misma magnitud, con la misma dirección y con el mismo sentido. Ahí están los 5 centímetros. Perfecto. Ya utilicé mi regla y ya la voy a dejar de utilizar. Voy a terminar ese vector. Acordémonos que, como es el paralelo, lo voy a hacer con líneas punteadas para diferenciar. Entonces, vamos a trazarlo con líneas punteadas, el paralelo. ¿Ok? Entonces, me falta la punta de la flecha, que acordémonos que indica la dirección en que actúa el vector. ¿Ok? De esa manera, ya quedaron trazados ambos paralelos. Ya tengo el paralelo de F2 al final de F1 con los mismos 60 Newton hacia la derecha, y ya tengo trazado el paralelo de F1 al final de F2 con los mismos 50 Newton hacia arriba. Ahora vamos a encontrar el vector resultante. ¿Cómo vamos a encontrar el vector resultante? De la siguiente manera. Voy a agarrar mi regla y voy a colocar el punto 0 de la regla en el punto 0 del plano cartesiano de la siguiente manera. Y ahora voy a colocar mi regla, voy a llevar mi regla hacia donde se interceptan los paralelos de la siguiente manera. Allí están interceptándose los paralelos de estos vectores. Entonces ahí va mi regla, así de esa manera va colocada la regla. ¿Ok? Ahora, con mi lápiz, vamos a trazar el vector resultante.
Voy a agarrar mi lápiz, voy a trazarlo sobre la regla, desde el origen. Acordémonos que acá inició, acá se interceptan, ¿sí? Ahora vamos a trazar hacia donde van los paralelos. Entonces, vamos a trazar ese vector que une. Vamos a trazarlo de la siguiente manera, ¿ok? Hasta ahí donde se unen los paralelos, ¿ok? Vamos a mover tantito mi regla. Voy a terminar de trazar el vector con su punta de flecha. La punta de flecha queda señalado hacia arriba donde indica la dirección, ¿ok? Ese vector se llama vector resultante, o en este caso, fuerza resultante. ¿Cuánto va a valer la fuerza resultante? Únicamente tengo que colocar nuevamente mi regla y medir cuánto vale su magnitud de este vector. En esta ocasión, observo que mide 7.8 y mi escala es a 10, entonces sería 7.8 por 10, 78 newton. Entonces, ya lo medí, ya sé que vale 78 newton, dejo de ocupar la regla y coloco de la siguiente manera. Fuerza resultante es igual a 78 newton. Perfecto. Ese es el valor de la suma de los dos vectores. Ya encontré el vector resultante. Finalmente, tengo que encontrar el ángulo que abre ese vector resultante. Como ustedes observan, este vector tiene una apertura, tiene un ángulo de apertura. Para medir ángulos es necesario utilizar mi transportador. Cabe señalar que el transportador tiene una marca. Esa marca es el punto cero del transportador, es el centro del transportador y lo voy a colocar en el centro del plano cartesiano de la siguiente manera. Observen, lo llevo al centro del plano cartesiano de la siguiente manera. ¿Ok? ¿Ok? A ver, tiene que cuadrar bien, por favor. Tiene que cuadrar bien el transportador. Tiene que cuadrar bien. Entonces quedó de la siguiente manera. ¿Ok? Ya que quedó bien cuadrado mi transportador, ahora sí, como el transportador es transparente, puedo observar por dónde pasa el vector. Como el transportador es transparente, observo que el vector pasa en el ángulo de 40 grados. Entonces, dejo de ocupar el transportador y coloco su ángulo de la siguiente manera. Abro el ángulo y al ángulo le voy a llamar alfa. Alfa es igual 40 grados. Entonces, de esta manera se suma dos vectores por el método gráfico del paralelogramo. Ya encontré su valor en magnitud, que son 78 newton. Ya encontré su ángulo, que son 40 grados.
Entonces, finalmente, he sumado vectores de esta manera, vuelvo a repetir, por el método gráfico del paralelogramo, con solamente utilizar regla y transportador, a una escala convencional para que yo pueda trazar mis vectores. Me despido de ustedes, espero que les sea de mucha utilidad este video. Les agradezco su atención. Muchas gracias.